Bienvenidos, mis amigos, a una nueva presentación de Formalmente Informal, espacio que Radio Habana Cuba transmite a su gran familia en Norte, Centro, Sudamérica, el área del Caribe y otros puntos del planeta. Su presentador y amigo Ángel Ferrera les invita a mantener esta sintonía durante los próximos 18 minutos. Con mucho éxito ha transcurrido en la capital cubana la 10ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, dedicada en esta ocasión al prestigioso intelectual Roberto Fernández Retamar, y que ha acogido a España como país invitado de honor. En la próxima edición del año 2002, la figura homenajeada será el famoso escritor Miguel Barnet, y la feria estará dedicada a Francia como país invitado de honor. Forme non forme dell'estremo sipario vengono al suono che raggiunge l'oblio, son ritmi tribali al principio del tempo, nell'eterna fucina di metalli e colori. Y durante esta 10ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, que transcurre con mucho éxito en su fabulosa sede de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, junto a la entrada de la Bahía Habanera, es entregado por segunda ocasión el Premio de Poesía Nocide Caribe, que otorgan instituciones culturales de Italia y Cuba. Este premio, para obras inéditas de autores del área caribeña, forma parte de un empeño cultural mayor, surgido en Italia. Sobre el tema conversaremos hoy, para los oyentes de Formalmente Informal, con Pasquale Amato, quien comparte la presidencia del comité organizador de este premio en el Caribe, con el destacado intelectual Jorge Timosi, vicepresidente del Instituto Cubano del Libro. Pasquale Amato preside los premios internacionales de poesía Nocide y será nuestro invitado especial de hoy en Formalmente Informal. Si spezza e cerca i cocci, ricostruisce la magia, la magia. Y en la parte musical de este espacio escucharán ustedes algunos fragmentos de obras incluidas en el disco compacto El Gran Viaje, que recoge poemas de Giuseppe Cardello, musicalizados por Salvatore Amore, ganadores absolutos de los premios internacionales de poesía Nocide, correspondientes al año 2000. Los poemas musicalizados son interpretados por la cancionera Milena Sansà, junto a un grupo de virtuosos músicos italianos. Sentieri del sogno l'anima vola e lo spazio visibile lo slancio sensali, nel colore intagliato si spezza il respiro e cammina sui segni all'urlo di pace. Forme indurite legate alla terra, il mesto sapore del viaggio infinito, sulle ombre di luna le tracce di fuoco, si condensa il rumore con le gocce di luce. Tutto torna e
lancia contro vento, il suono, ciò che non esiste siamo noi, la verità, la verità.